enfocando en los días por venir. Y finalmente, en las semanas pasadas estuvimos hablando de los problemas para escuchar. Los problemas para escuchar. Y el problema principal para nosotros escuchar no es el oído, sino es el corazón. Al día de hoy queremos precisamente enfocarnos en el aspecto de que escuchar a Dios es una realidad que pertenece a la vida cristiana. No es algo relegado a los monjes, a los pastores, a la gente que tienen puestos en la iglesia de una manera o de otra, ¿no? Realmente eso está, Dios habla al hombre común. Lo que sí es que hay cosas que son importantes que hayan en nuestros corazones para nosotros hablar, para nosotros escuchar a Dios. Porque como ya hemos estudiado en los grupos y en las semanas anteriores, hay cosas que nos impiden escuchar a Dios. Hay cosas que nos mueven a resistirnos a escuchar lo que Dios está diciendo. Pero el día de hoy vamos a hablar de casos exitosos, o específicamente uno que tengo por aquí, que es la experiencia de una persona escuchando a Dios. Y vamos a ver lo que le pasó a esa persona, cómo escuchó a Dios, y vamos a aprender en todo eso de cómo era el corazón de esta persona, y vamos a aprender de qué hizo esta persona, vamos a aprender de cómo Dios le habló a esta persona. Y estamos hablando de José, y quizás es un nombre que hay que aclararlo, porque hay un José muy conocido, hijo de Jacob, el que Dios usó para restaurar a la familia que conocemos como las 12 tribus de Israel. Pero no es de ese que vamos a hablar. Vamos a hablar de otro que también es muy conocido, y es José, el esposo de María. José, quien fue en términos sociales el padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy apropiado, porque nos estamos acercando a la época de la celebración del nacimiento de nuestro Señor, y vamos a enfocar cosas que ocurrieron alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para hablar de cómo José escuchó a Dios, vamos a empezar en Mateo capítulo 1, a partir del verso 18. Mateo capítulo 1, a partir del verso 18. Y dice la palabra de Dios que el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, y aquí es cuando la película pone tarán, tatán, tatán. Cuando él estaba considerando hacerlo, se apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Yo le llamo a esto la experiencia número 1, porque vamos a hablar de 3 experiencias.
Y el número simplemente es para distinguir una de la otra, no es que una es más importante que la otra. Pero en esta primera experiencia, José tuvo un gran reto. Él tenía una novia que ya estaba en el proceso del matrimonio judío, o sea, ya había un compromiso serio y por eso en un momento la palabra lo menciona como esposo. Y ella estaba embarazada, ella cuando estaban en este proceso, de repente la novia le comunica que ella estaba embarazada y nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Ustedes se pueden imaginar lo que pasó por la mente del pobre José. Yo diría que debía de sentirse destruido porque después de haber hecho planes de bodas y establecer un compromiso con una mujer hermosa y de grandes virtudes, de repente ella le sale con esto. Pero la palabra habla de una cualidad de José que nosotros no podemos ignorar. En el versículo 19 dice que como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Aquí se le llama a José un hombre justo. ¿Saben ustedes lo que quiere decir eso? De que él era un hombre justo. El decir un hombre justo quería decir que era un hombre que se apegaba a la justicia de Dios en la manera en que se apegaba a la ley de Dios. Es decir, que José vivía siguiendo todo lo que estaba contemplado y estipulado en la ley de Dios. Y por eso él sabía lo que podría pasar con María si este asunto llegaba a ser público. Pero él no quería que ella sufriera, él no quería ser causa de ningún daño para eso. Y en ese sentido yo digo que José fue un hombre bondadoso, fue un hombre bueno, aunque se sintió en un momento traicionado, de todas formas, él la respetó, la amó, la protegió. Todo eso, digo yo, ayudó a José a escuchar a Dios cuando el ángel le reveló el plan. Los versos 24 y 25 dicen que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Entonces, mis amados, el apego de José a la voluntad de Dios y su corazón bondadoso le ayudaron a escuchar a Dios. Y usted puede decir, bueno, pero él lo hubiera oído de todas formas. Sí, pero cuando hablamos de escuchar a Dios, hablamos de ser susceptible a lo que Dios dice. Hablamos de recibir la palabra que Dios nos da. Hablamos de hacerle caso y tomar decisiones basado en esas palabras que Dios me ha dicho. ¿Se entiende eso? Entonces José sí se apegó a la voluntad de Dios. José sí recibió las palabras del ángel, aunque él se había sentido muy mal acerca de lo que estaba pasando. Claro, porque él no entendía que en todo esto estaba una obra del Dios Todopoderoso. Y si hay un momento difícil para escuchar a Dios, es cuando Dios hace algo sobrenatural. ¿Verdad que sí? Nosotros pensamos en un momento que Dios puede convencer a alguien que me haga un favor. Y uno dice, qué chévere, sí. Pero cuando hablamos de que la Virgen concebirá, bueno, esos son otros 500.
la mente coge otro camino usualmente. Pero por el momento vemos a un Dios que habla. Y vemos a una persona que lo escucha. ¿Y cuáles eran las características de esta persona? Hasta donde podemos ver, él era un hombre justo, un hombre apegado a la ley de Dios, un hombre apegado a la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y más luego vamos a hacer referencias a eso. Pero vámonos a la segunda experiencia de José, que está ahí mismo en el capítulo 2 ahora del libro de Mateo. La experiencia en el capítulo 2 del libro del Mateo. Y esta experiencia está entre los versos 13 y 16 del capítulo 2. Y dice así la palabra, que cuando ya se habían ido, y tengo que introducir esto, esto está hablando de cuando los magos visitaron, los sabios de Oriente visitaron a María y a José con el niño, que ellos habían pasado por donde el rey Herodes, y el rey Herodes estaba muy interesado en saber de este niño que era supuestamente a ser rey de los judíos, y allí no podía haber dos reyes en esa comarca, dos reyes. Entonces él estaba interesado en saber para resolver ese problema. Pero los sabios de Oriente vinieron, adoraron al niño, se fueron y no le dijeron nada, y él hasta se enojó. Pero dice la palabra que cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye. Oye, ¿cuál es el término? Huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí hay muchas cosas, hay mucha tela por donde cortar. Pero por el momento vemos a Dios hablando de nuevo. Y en una manera que ya José lo había entendido, en el sentido de que le hablaba en sueños, y de repente José estaba cómodo con que Dios le hablara de esta manera. Ahora le habló no para decirle de algo sobrenatural como que la Virgen concebirá. Ahora le está hablando de algo muy terrenal o muy humano, porque le está diciendo: huye porque quieren matar. ¿Ven? El Dios que hizo los cielos y que hizo que la Virgen pariera, ahora le está diciendo: vete. Y ustedes pueden empezar a pensar, era que Dios no podía evitar que lo matara, era que Dios no podía parar, yo iba a decir las balas, es que Dios no podía matar, evitar que la espada los llegara. En ese sentido tenemos que aprender, como dice el Salmo 100, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No estamos hablando del pastor de la 450, de la West King. No estamos hablando del ingeniero fulano de tal. No estamos hablando del mecánico de la calle 8. No, estamos hablando del que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y si Dios le está diciendo a José: huye, humanamente podríamos decir: pero si tú hiciste el milagro de que la Virgen pariera, tú lo puedes proteger ahí con un par de angelitos, ¿verdad? ¿Qué rey de la tierra va a poder pelear con dos de tus ángeles? Pero lo importante en este asunto es que nosotros entendamos que la lógica nuestra no es la misma lógica de Dios. En Isaías capítulo 55 dice que como están de altos los cielos de la tierra, así están de distantes
la forma de pensar mía y la forma de pensar de Dios. ¿Entienden eso? Porque cuando una cosa suena rara, nosotros hasta la llamamos ridícula y no le hacemos caso. Pero cuando Dios habla, nosotros tenemos que tener la actitud correcta para aceptar lo que Él dice, aunque a mí no me parezca lógico, aunque no me parezca racional. Por ejemplo, eso de que la Virgen va a concebir. La misma María, cuando el ángel le dijo, vas a tener un bebé, ella dijo, pero ¿y cómo puede ser eso? Pero cuando el ángel dijo, el poder del Altísimo viene sobre ti y por su Espíritu Santo tú vas a tener ese bebé, ella dijo, en otras palabras, yo no sé con qué se come eso, pero si tú lo dices, que así sea. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Entonces, en este momento, José tiene esta otra experiencia. Tiene que salir huyendo a un país extranjero. Si ustedes mal no recuerdan, ¿de dónde habían salido los judíos? Porque Dios con brazo fuerte los ayudó a salir de Egipto. Claro, históricamente las situaciones eran diferentes, para que me entiendan. Acuérdense que, ¿quién era que estaba gobernando ahora? Era Roma. ¿Ok? Entonces ya, Egipto también era gobernado por Roma, entonces ya era una situación diferente cuando se aparecía un judío en Egipto. Y Dios mismo fue que lo mandó a que huyera a Egipto. Y le dijo, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José, en el versículo 14, eso es algo que tenemos que aprender sobre escuchar a Dios. Dice la palabra que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Mientras que a mí me dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y yo lo primero que digo es, ¿de qué pecado tú me hablas? Y en mi vida como creyente, que tengo ya casi, más de 40 años, he escuchado mucha gente decir, sí, eso está bien, eso está muy bonito, pero hoy no es mi día. Todavía Dios no me ha llamado. Yo lo voy a dejar para después. Sí, va a venir el día en que Dios me va a llamar. O ahora estoy muy ocupado, ahora no puedo dedicarme a eso. Empieza a pensar en la mujer que tiene y los apetitos que tiene y dice, si yo me meto en esto voy a tener problemas con ella. O al revés, o la esposa con el esposo. Y el asunto es que la palabra de Dios la escuchamos, pero no actuamos de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho. Y déjenme decirle, eso es uno de los problemas más serios que yo he visto, uno de los problemas más comunes que yo he visto a través de todos estos años hablándole a la gente del Señor. Es que, ay, sí, está lindo, deja ver cuándo puedo hacer algo. Entonces, él permaneció hasta la muerte de donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho, que por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo. ¿Saben algo? Estoy buscando esto aquí. Hay una palabra de Dios que nos habla de que no dejemos la cosa para después. Aprendí una palabra en Estados Unidos que todavía no tengo la traducción exacta para el español, pero ellos le dicen procrastinator. Y eso lo que significa es
que puedes hacer las cosas ahora y siempre las dejas para después. Entonces, la palabra de Dios dice en Proverbio 27, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Es decir, en otras palabras, resuelve lo que tienes que resolver. Eso en la Biblia popular, o sea, en la Biblia de nosotros en la calle, decimos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es cierto, Dios está de acuerdo con esa forma de pensamiento y me imagino que habrá salido últimamente del consejo de Dios. No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día de hoy traerá. También te dice que si tú oyes mucho en varias ocasiones que te dicen una palabra y no lo haces, te estás buscando problemas. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando se nos dice una cosa una y otra vez y no lo hacemos ni la primera ni la segunda, dice Dios, en el negocio conmigo puede llegar el momento en que ya no haya oportunidad, en que no haya ni una tercera ni una cuarta oportunidad para hacer lo que te conviene, porque lo otro que dice la palabra también es que cuando yo peco, a Dios no se le rompe una ventana, a Dios no se le rompe la tubería del agua, ¿verdad? Ni los perros le ensucian la alfombra. Cuando yo peco, dice la palabra, yo me hago daño a mí mismo y a los seres humanos como yo que viven al lado mío. Ellos también sufren. Pero cuando yo dejo de pecar, a Dios no le mandan unas comisiones. Cuando yo dejo de pecar, me beneficio yo y se benefician los seres humanos como yo que viven a mi alrededor de que yo no sea pecador. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando Dios habla, pongamos atención. Porque el único beneficiado en todo somos nosotros. ¿Entienden eso? El único beneficiado en el cambio que Dios está demandando soy yo, no es Él. Él nos hizo por su misericordia y por su gracia y por quien Él es, por lo generoso que Él es. Entonces, aquí tenemos definitivamente a José escuchando a Dios, y en ese versículo 14, se levantó cuando todavía era de noche. Fue una persona diligente, una persona que oye a Dios y hace lo que Dios dice. Como digo, esa es una historia que he visto demasiado ser violada. Es una historia que he visto demasiadas veces que nosotros fallamos. Necesitamos dejarnos motivar por lo que Dios dice. Necesitamos serle más fácil a Dios. Vamos a la tercera experiencia. Y ahora en el mismo capítulo 2 del Evangelio de Mateo, ahora a partir del verso 19, aquí hay otra conversación entre Dios y José. Dice la palabra que después que murió Herodes, ya sabemos la historia de que estaban amenazando. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, otra vez en sueños en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que el José que conocemos se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños,
se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Hay un detallito aquí. Esto ocurrió quizás como unos 3 o 4 meses después de Herodes haber hecho la matanza de los niños que hizo. El comentario de Benson nos habla de que es la muerte de Herodes, de la que Josefo, que es un historiador de aquellos tiempos, nos ha dado un relato muy conmovedor. Ocurrió, según algunos, a los 3 o 4 meses de perpetrar el acto sangriento antes mencionado, la muerte de los niños, que Herodes mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo. Y fue un ejemplo terrible la muerte de Herodes. Herodes se murió siendo comido por gusanos. Fue una muerte bien fea. De la venganza de Dios, incluso en este mundo, a veces ejerce sobre sus enemigos. La venganza que Dios, incluso en este mundo, a veces ejerce sobre sus enemigos y también sobre los enemigos de su pueblo. O sea que 3 o 4 meses después de tener que salir huyendo a Egipto, muere Herodes. Y déjenme decirle, hay más elementos históricos por ahí, pero no quise ir muy profundo. Pero Herodes, número 1, murió feo, comido por gusanos. Y antes de morirse cometió un acto terrible, casi un chiste contra uno de sus hijos, el que verdaderamente era el heredero del trono, pero lo hizo matar de una manera muy fea. Entonces, eso me despierta a mirar a José, porque Dios le habla en sueños y ahora no es para advertirle de una amenaza, sino para decirle: hey, el campo está abierto, como dicen los soldados, clear, ya estamos bien, y que debe volver a su curso interior, o sea que debe de volver a la tierra de Israel. Y la palabra dice otra vez que José fue obediente, pero yo quiero añadirle, y astuto. ¿Y por qué digo astuto? Porque no solo él fue a la tierra de Israel, sino que cuando llegó hizo averiguaciones sobre lo que estaba pasando en el área y se dio cuenta de que el hijo de Herodes podía darle problemas. Y al parecer él consultó al Señor, porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo que se fuera a Galilea, al distrito de Galilea, a un pueblecito llamado Nazaret. Entonces, es importante que entendamos que escuchar a Dios es parte natural de la vida del creyente y que muchas cosas trascendentales dependen de que caminemos escuchando la voz de Dios. Hay tres experiencias de José en las que Dios le habló. Yo podría traerle un montón más, y ustedes conocen de un montón más de experiencias. Bueno, María fue otro caso. Todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, con lo que Dios hablaba de una manera o de otra. En el caso de la iglesia, tenemos a Pedro teniendo una siestecita en un techo y Dios le habla, le da visiones, le da entendimiento y le da órdenes: vete, que te van a venir unos hombres a llevar, vete con ellos. Y mientras estaban orando y ayunando en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habla por los profetas y le dice a la iglesia que separen a Bernabé y a Pablo para una obra que él tiene para ellos. Y ciertamente esa era una obra que desde cuando el Señor Jesús tumbó a Pablo del caballo,
le había dicho, yo voy a usar a este hombre. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios tiene propósito. Y en ese sentido, necesitamos revisar lo que hemos hablado. 3 cualidades de José. Número 1, era justo, o sea, apegado a la ley de Dios. Usted puede confundirse mucho, especialmente si es un sueño. Un sueño puede ser un sándwich que me comí, o me acosté con hambre también, o un pleito que tuve con el vecino, me acuesto y tengo un sueño. ¿Cómo yo sé que lo que me soñé es la voluntad de Dios? La primera cosa es, si te apegas a la palabra de Dios, vas a andar por buen camino. ¿Qué dice Dios de eso? Yo quiero este trabajo. ¿Conoces lo que dice la palabra de ese trabajo? ¿Hay algún problema o no hay ningún problema? Que me quiero casar con aquella. ¿Ok? ¿Qué dice algo la palabra de Dios sobre eso? Si te llevas de consejo, le dice Dios a través del profeta Isaías al pueblo, si ustedes me escuchan, van a recibir el fruto de la tierra. Es decir, van a recibir el beneficio, van a recibir la bendición, como dice en Deuteronomio capítulo 28. Si me escuchan y obedecen mis mandamientos, todas estas bendiciones le van a seguir. Pero también dice en Isaías, pero si no me obedecen, también van a recibir el fruto de sus obras. Y cuando dice así, está diciendo, van a recibir problemas, van a recibir maldición, van a recibir perdición. Como dicen Deuteronomios también, todas estas maldiciones te van a seguir si me desobedeces. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Es evidente en la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios puso leyes en cómo la vida camina. Nosotros algunas de esas leyes las hemos descubierto y las hemos bautizado. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Y a qué le llamamos la ley de la gravedad? Bueno, a que dice que todos los cuerpos caen atraídos por la Tierra, por el centro de la Tierra, a una velocidad de 9.8 metros por segundo, una cosa así. Es la velocidad. Yo tengo hace mucho que ya yo no hablo de eso, pero entonces hay esta ley de atracción que se llama la gravedad. Si yo suelto eso, ¿qué pasa? Se cae. Hubo quien averiguó, se dio cuenta que son 9.8 por segundo, le pusieron la ley de la gravedad. Pero es la ley de Dios. Eso existía desde el principio. El que se tiraba de un puente o se saltaba a un abismo, sabía lo que le iba a pasar. Porque así Dios creó el mundo. De la misma manera, si no le hacemos caso a lo que Dios nos ha dicho, vamos a tener el mismo problema. Es que lo que está creado, como está creado, nos va a responder. No es que Dios dice, te odio, te odio, te odio. No. Habrán casos, pero no. En la mayoría de los casos, Él dice así. Si me escuchas, vas a recibir, te vas a recibir el fruto de la tierra. En el Salmo 37 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es así, pero también dice, si no me escuchas, te vas a encontrar con los problemas porque no te vas a llevar de mí.
Es como cuando se establece que la velocidad en la ciudad es 25 millas por hora y viene 1,80, ya ustedes saben lo que va a pasar. No podemos echarle la culpa a Dios. Pero es que Dios puso esto de esta forma, o que el gobierno, o que el primo, o que el hermano. Siempre buscamos a alguien a quien culpar. José se apegó a la ley de Dios y eso le ayudaba a confirmar si la palabra que él recibía era de Dios o no era de Dios. José fue bondadoso, él no tenía, él no se airó y dijo, esta mujer de la porra, después que yo confié en ella y todo esto, y hicimos todos estos preparativos y todo, y ya yo me llamo esposo de ella y me sale con esto. No, aunque él no podía consentir en algo que él pensaba que estaba mal hecho, él no quiso hacerle daño. Su corazón era bondadoso y eso le dio chance a que el ángel le hablara con él y él pudiera darse cuenta que por encima de todo Dios tenía un plan y él era el que estaba haciendo las cosas, el Señor. Entonces, en todos los casos que leímos, fue evidente que José fue obediente. Él no lo dejó para mañana. Él no lo dejó para dentro de un mes o para cuando él sienta que Dios lo está llamando. Él lo hizo. No quiso decir esto, que él se volvió loco y empezó a decir, Dios me dijo esto y armo un ejército y voy a pelear contra Herodes. No, eso no fue lo que Dios le dijo, eso no fue lo que él hizo. Él hizo lo que Dios le dijo. Él fue obediente y hasta fue astuto porque él cuando llegó a Israel dijo, esto huele raro. Entonces Dios le dijo, sí, es así, vete a Galilea. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, está lo que es la importancia de escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios porque la palabra dice que como están de alto los cielos de la tierra, así están de distantes mis pensamientos de los pensamientos de Dios. O sea, nosotros no pensamos igual que Él. Las ideas de nosotros muchas veces están lejos de las ideas de Él. Y en ese sentido, a José le pudo parecer que esto de que la Virgen conciba, eso estaba raro. Pero lo salvó, número uno, que él conocía la palabra y eso era una profecía en el libro de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Entonces, de repente, en todas las cosas, en cada uno de los casos en que Dios habló con José, ¿sabe lo que pasó? Ahí en el versículo de Mateo 1, 22 y 23, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. No solamente estaba pasando de que María no se iba a quedar sin marido, sino que había una profecía de un plan de Dios de mucho tiempo que se estaba cumpliendo en ese preciso momento. ¿Entienden eso? ¿Qué pasó en el capítulo 2, el versículo 15, cuando él se fue a Egipto? Dice, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. 700, 800 años antes, Dios tenía un propósito y porque José obedeció lo que Dios dijo, se cumplió lo que Dios había predicho. En el capítulo 2, ahí mismo el versículo 23, dice que él fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, que todo lo que nosotros estábamos pensando es lo mandó para allá, para que estuviera fuera del medio, ¿sabe? Porque en Judea, el área de Judea era donde estaba Jerusalén, donde estaba la gran ciudad y donde a los reyes que gobernaban,
Ahí era que estaban, porque ahí era donde estaba el dinero, ahí era donde estaban la gente, ahí era donde estaban los buenos edificios. Pero estos pueblecitos en las aldeitas por allá, que Galilea, Nazaret, pues ahí no pasaba tantas cosas. Entonces nosotros podíamos pensar, eso fue simplemente un movimiento estratégico. Sí, fue un movimiento estratégico, pero más estratégico de lo que nosotros estamos pensando, porque ya eso había sido profetizado en muchos años antes de que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser llamado Nazareno. Fíjense cómo a nosotros nos llaman la atención algunas cositas, pero por encima de todo lo que nosotros no podemos distinguir, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos que entender que delante de Dios somos importantes. ¿Ves? José pensaba que él simplemente era un hombre buena gente, un buen carpintero, y se encontró una muchacha bien bonita. Pero él era de la tribu de Judá, de donde tenía que venir el Mesías. Y Dios tenía planes y propósitos con él. María dijo, ¿quién soy yo? La única virtud que ella tenía es la virtud que no quieren tener en estos tiempos. Ella era pura, sin agraviar lo presente. Era una mujer que se había preservado para su esposo. No había conocido a Aarón. Se preservó. Era una mujer que no se había contaminado con la malicia mundana. Pero cuando el ángel le dice, Dios te ha favorecido, ella estaba perdida. Ella dijo, ¿de qué me hablas? Y cuando ella le dijo que sí al ángel, le dijo que se haga con esta humilde sierva como el Señor quiere. Ella no era orgullosa, ella no era pretenciosa y no tenía nada de qué pretender, excepto su belleza interior, una mujer sumisa, una mujer pura que se había preservado. Pero Dios la usó para llevar en su vientre al que había de ser el Salvador del mundo. Bendito el nombre del Señor. Por eso ustedes ven en el libro de Lucas cuando ella visita a, ¿cómo se llama? A Elizabeth, que cuando Elizabeth la reconoce dice, wow, mi niño brincó en su vientre cuando tú te acercaste. Y ella empezó con una poesía, con un canto. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Él me ha hecho grandes cosas. Su nombre es santo. Precioso. La única mujer que yo he mirado así como medio de lado y he mirado a mi esposa, si te descuida me iba para este lado. Una mujer hermosa, una mujer que yo no he visto ninguna foto ni nada, pero ese corazonzote conquistó a Dios. ¿Qué no va a hacer conmigo? Bendito el nombre del Señor. Pero tenemos que aprender de eso. Estamos escuchando a Dios, estamos aprendiendo de Dios, estamos recibiendo su palabra, recibimos el consejo de papá y de mamá con la palabra, recibimos el consejo de lo que enseñan en la iglesia. Pero por encima de todo lo que se ve está el que estableció esas cosas con grandes propósitos, propósitos eternos.
Y en ese sentido, tú tienes que entender que tú eres importante. Cada uno de nosotros es importante. ¿Recuerdan cuando estaban entregando las ofrendas que vino esta viudita con sus 2 centavitos? Y Jesús dijo, esa dio más que todos los otros. De repente los valores celestiales son muy diferentes a los valores terrenales. Pero una cosa tiene que quedarnos claro, todos somos significativos, todos somos importantes delante de Dios. Hay excepciones a la regla, pero son excepciones. Si tú hablas de Faraón, si tú hablas de Judas, o si tú quieres resolver el caso de ellos, bueno, eso es problema tuyo. Pero para la creación de la humanidad, Dios nos ama, Dios nos desea y Dios ha hecho mucho a través de toda la historia, diciéndonos, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador de todo lo que existe. Amén. Entonces, entiende que escuchar a Dios es de suma importancia. Entiende que tu vida tiene significado en el plan de Dios. Quizás tú no estés muy consciente de eso, pero necesitas escuchar a Dios y obedecerlo en las cosas pequeñitas. Y de repente vas a descubrir que delante de Él no eran tan pequeñas. Y eso es la última lección que quiero que consideremos para cerrar este mensaje. Nuestras vidas tienen significado y Dios quiere cumplir sus propósitos con nosotros. Necesitamos entender que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y nuestra confianza debe convertirse en obediencia. Obediencia que proviene de la fe en la fidelidad y la grandeza de Dios. Dios hizo que la Virgen diera luz. Dios los libró de amenazas de muerte. Un poquito más terrenal eso, porque tú puedes tener amigos y ejércitos y cosas así donde, ¿verdad? Con la comunicación, con las cosas, se puedan librar de la muerte. Pero también Dios los guió a un pueblecito donde debían vivir. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que desde los movimientos de los ejércitos celestiales y las coronaciones y los reinos hasta la cosa más simple como bautizarse en las aguas, aprender las escrituras, vida de oración, escoger dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, qué trabajo voy a tener, en todo eso Dios quiere que le escuchemos y así ser nuestro pastor y responsable de que nada nos falte. Él quiere ser tu pastor, tu proveedor, tu sustento, tu refugio, tu Dios. Si no escuchamos a Dios, vamos a echar por la borda toda su bondad. La gracia de Dios no justifica el descuido. Al contrario, la gracia de Dios es la que nos abre la oportunidad para una vida santa, para una vida de conciencia y para una vida de obediencia a Dios y su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Le voy a pedir a los que dirigen que vayan subiendo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie aquí. Vamos
a estar despiertos en este momento, porque en este momento tenemos que reiterarle a Dios nuestro arrepentimiento, en este momento tenemos que reiterarle a Dios nuestro amor, nuestra dependencia de que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Habla con el Señor, vamos, toma tu iniciativa y dile: Señor, te he escuchado. Gracias por el ejemplo de José. Gracias por hablarle, gracias por transformar su vida, gracias por glorificarte en él. Bendito seas. Ahora te pido que cumplas tu propósito conmigo. Que como el salmista decía, no abandones la obra de tus manos. Sigue trabajando conmigo, Señor, porque te deseo y porque quiero que seas el Señor de mi vida, porque quiero que seas tú el que me guíes a la tierra prometida, porque quiero que seas tú que ordenes mis pasos, que ordenes mi vida, porque sé que mis fallas del pasado han sido lavadas con la sangre de Cristo para perdón de mi alma y para yo vivir en comunión contigo. Así que, Señor, nos encomendamos a ti. Pedimos que nos guíes, que nos hables, que nos ayude a reconocer tu voz a cada momento de la vida. Te amamos, Señor. Bendito seas. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.